A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 9 de septiembre del año 2025. 9-9, el 9 del 9, y 2 más 2 más 5 es 9. A jugar el 9, no hay problema. Muy bien. El título de este editorial hoy es: a esto le llaman paquete económico. A esto le llaman paquete económico. Y voy a agregar como subtema esta cuestión del huachicol fiscal y esta tempestad que quieren calmarla con, no sé si haciendo humaredas ahí, no sé, ¿verdad? Pero lo de la Secretaría de Marina. Pero vayamos por partes, diría Jack el Destripador. Los antecedentes del 8 de septiembre. El 8 de septiembre, cada año, el gobierno, excepto en el año de cambio de presidencia, ahí cambia, es el único. Pero en los otros 5 es el 8 de septiembre. A la anticientífica de permanecer en el gobierno le quedaría el del 27, el del 28, el 29 y el 30. Es decir, paquetes económicos elaborados el año anterior, afines, para que entrara, para que fuera la guía, vamos a decirlo, en el siguiente año. Había una gran expectativa en torno al paquete económico que, como ya hemos dicho, tiene 3 documentos, más la miscelánea fiscal. En el caso de los 3 documentos, el más importante es lo que se llama Criterios Generales de Política Económica 2025-26 para el año que va a ser. Muy bien. Pero la parte que busca todo el mundo de inmediato es el marco macroeconómico, que viene al final, en la penúltima página de los criterios, y ahí vienen las proyecciones del Producto Interno Bruto, de la inflación, de la paridad, del volumen de extracción de petróleo, el volumen de extracción, y luego viene el de exportación, y así. El documento fundamental del cual derivan los otros 2 es la ley de ingresos, ojo, la ley de ingresos y las proyecciones que vienen en el paquete económico. Con eso elabora Hacienda el proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, México primero plantea cuánto va a captar de recursos para el erario y luego dice cómo los va a repartir. Vale la pena aclarar que hay otros países donde el arreglo constitucional es el opuesto. Primero dicen cuáles son las necesidades y el importe de esas necesidades, presupuestalmente hablando, y luego viene la iniciativa de ley de ingresos, que es la que resuelve de dónde va a sacar esos ingresos que requiere ese país para aquellas necesidades, infraestructura, educación, etcétera. Y nosotros, repito, primero decimos, puedo captar tanto y lo voy a gastar de esta manera. Muy bien. Uno espera, sobre todo de las personas que nos dedicamos de manera profesional o amateur al análisis económico, que este documento de los criterios generales sea un documento serio. No se puede, no se debe hacer un documento que sea una mezcolanza de buenos deseos, de planteamientos ilusorios y de, en otros casos, de mentiras burdas, chafas. No se debe hacer eso. También, al tener una fecha límite para su entrega, la Secretaría de Hacienda cuenta con un plazo también determinado a partir de que empieza a elaborar el primer borrador
del paquete económico y específicamente de los criterios. De tal manera que si los empezaron a hacer allá por julio, cuando ya tienen más o menos la información del primer semestre, entonces tienen julio, agosto, septiembre, 2 meses y 8 días para elaborar el documento. Hacienda durante el año se lleva haciendo ajustes a ciertas variables. La captación de recursos, cómo va el SAT frente a lo que se estimó se iba a recuperar, cómo se van distribuyendo los recursos fiscales para gastarlos secretarías y gobiernos estatales. Todo eso se tiene. Por eso es inadmisible que el día 8 de septiembre, señores, a las 10 de la mañana o a las 13 horas dijeron, ahí va a ser, a esa hora se va a entregar todo el mundo. Pero luego siempre no va a ser a las 10, va a ser a las 2. Pero luego que siempre no a las 6. Y luego que siempre no a las 11:30. Y dice uno, qué nivel, qué bajísima calidad del recurso humano que rodea al inútil de Amador. Es inadmisible eso. Es para correrlo de inmediato a este señor. Órale, ya entregaste el paquete económico, sácate, órale, vámonos. Órale, pela gallo, agarra tus cosas ahorita mismo, cabrón, y te me vas. ¿Por qué? Por bruto, por incapaz o por cobarde, por no haber sabido defender, si es que había alguna diferencia profunda entre la anticientífica y el secretario de Hacienda. Pero no, muy bien, todo esto, bueno. Desde ahí, ese documento es una tomada de pelo. Es un documento que es una mezcla de esto, del otro, y lo presentaron simplemente para cumplir con el compromiso que se establece en la Constitución y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ya cumplieron con el compromiso, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar, léanlo, critíquenlo, tírenlo a la basura, úsenlo como papel sanitario, pero el paquete económico ahí está. Que ya el siguiente año iremos ajustando y diremos, etcétera, etcétera. Es imperdonable lo que ha hecho esta gente, empezando por la anticientífica, por haber puesto a un individuo tan inepto, tan anodino, pero parece que es el estilo de la presidenta. Ella misma así es. En esas condiciones, pues, ¿qué va a pasar con la economía real del país? ¿Irá a crecer efectivamente lo que ahí señala? El 2.3, que es el promedio. No. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque al poner esas cifras del crecimiento del PIB, eso deriva en un cierto crecimiento del número de empleos formales y eso deriva en un ingreso para el erario de los impuestos a capital. Y así, ahí se va. Sin embargo, ellos saben perfectamente que el país no va a crecer en ese nivel. Y luego hicieron otra travesura. Los especialistas que consulta Banamex desde siempre estuvieron diciendo que hoy iba a ser 0.7, 0.8 y más o menos los analistas consultados por Banco Nacional de México se movían en ese rango, 0.8, unos primero 0.4. Y salen estas personas con una obligada reducción de su pronóstico, pero cuando los analistas estaban diciendo no se va a cumplir con ese 1.5, alguna cosa así, y tuvieron que recortar la meta que viene ahí en el marco macroeconómico, en la columna de
de este año, que es 2025, aparece el 1%. Por esa razón, señores, el cierre de este año va a ser de estancamiento. Ahí lo está reconociendo Hacienda. Así va a suceder con esta porquería que le llaman paquete económico. No se va a cumplir el PIB, no van a extraer la plataforma que dicen de extracción, etcétera. Pero salieron del compromiso, piensan ellos. Muy bien. Y empiezan los glúteos veloces. Es que, bueno, lo que ella quiso decir es que con el aumento al IEPS para alcoholes, ese dinero va a ir a un fondo especial, y el del tabaco también, tómale que va a ir allá. Eso no es cierto. Usted sabe cuál es el destino que en la ley se estableció para el IEPS, para reducir la contaminación ambiental, porque las gasolinas y combustibles de Pemex eran de baja calidad. Entonces, con esto se iba a combatir la contaminación que generaban esos combustibles elaborados y vendidos por Pemex. ¿Sabe cuánto dinero de eso entró? Nada. Porque si agarra ese dinero, el año pasado fueron 400 y tantos mil millones de pesos. Una cantidad nunca antes vista, y dicen que con ellos no hay gasolinazos. Ahorita, en Houston, el litro de gasolina regular en las estaciones de servicio del área de Houston vale 14 pesos. Aquí en México, 24 pesos. Y es un precio que para que no hubiera esto y lo otro. Entonces dice uno, señores, por favor, ¿ante qué estamos pues entonces? Simplemente al deseo de salir, de olvidar esa monserga. Ahí te va el pinche paquete económico, ya no me estén. A ver, analistas, ustedes, comentócrata, ahí les va el paquete económico, ya no me estén fregando. Pero luego entran las justificaciones como la que decía, es que va a aumentar el IEPS, porque eso va a ir a una clínica, no sé qué cosa. Pues no, que tenemos un servicio de salud pública como en Dinamarca. La verdad es que va a lo que se llama la bolsa general. Esos impuestos van a la tesorería de la federación y ella los reparte como le da su gana, un hueco por acá. Pero es falso que van a crear esa clínica que dice. Muy bien. Pero luego que las sodas, los refrescos, pues azucarados, bebidas azucaradas, de alto contenido calórico, dice. Pero eso no es para sacar dinero, es para hacer que haya menos niños que se enferman o menos gente de diabetes. Es una bola de justificaciones estúpidas. ¿Saben cuánto van a sacar de ese impuesto? Proyectan 89 mil millones de pesos. Lo que les interesa es no el instrumento para enviarle un mensaje a la gente. Si quieres enfermarte y tomar esta Coca-Cola, vas a pagar más, porque el IEPS esto, pero voy a poner una clínica para promover alimentos sanos. No es cierto. No van a promover absolutamente nada. Eso lo han dicho año tras año. Luego van bueno, sin tomar en cuenta que eso es algo que va a generar en algunos casos en niños, donde en zonas marginadas, los médicos que están ahí en el centro de salud recomiendan que tomen refresco, porque es agua purificada, o agua de garrafón, o agua limpia, pues, porque en esas zonas el agua está contaminada. Entonces los niños contraen enfermedades gastrointestinales. Pues ahora les va a resultar más cara la medicina. ¿Por qué? Porque le van a aumentar al IEPS. Dice uno, bueno, pues no hay remedio con esta gente. Y así hay otros rubros ahí que se han subido la cuota o lo que se paga por ellos,
Pero dice la anticientífica, pero no va a haber aumento de impuestos. El IEPS es un impuesto, su mismo nombre lo dice. Y antes se le cargaba tanto al litro de gasolina regular o de combustibles, ahora se le va a cargar más. Bueno, por fin, ¿aumentan los impuestos o no? Claro que aumentan los impuestos, pero son tan cobardes que no se atreven a decirle a la sociedad, señores, tenemos un problema. Hay que recortar el gasto público, el costo financiero va a estar altísimo y no tengo dinero. Pero además, las pensiones de los adultos mayores, que ya sabemos que no son pensiones, va a alcanzar casi 700,000 millones de pesos. Y las pensiones del 73 van a llegar casi a unos 700, unos 800, 1,800,000 millones de pesos. Entonces, ese número, si sumamos lo que le va a tocar a los adultos mayores y lo que les va a tocar a los pensionados del 73, es más que los presupuestos juntos de educación y salud. ¿Quién va a padecer? Pues las personas que solamente se pueden atender en un centro de salud, en el IMSS, etcétera, donde sea, porque les van a recortar. Y no digan que no, porque ellos mismos lo están planteando ahí en un cuadro. Ahora habrá que ver, no lo he revisado, no tengo aquí los elementos para imprimir, etcétera. ¿Qué trae la miscelánea fiscal? ¿A quién le van a aplicar algunos impuestos que antes no se le aplicaban, por ejemplo? Pero en el caso de lo que se piensa para el impuesto los señores quieren sacar dinero de donde sea. Y no les importa decir mentiras. Saben que eso es dinero de papel, que no es cierto, eso no se va a dar. Saben que ha ido cayendo el empleo formal. Ahora hablan de, no, crecieron tanto, porque metieron a los titulares de esas aplicaciones de Uber, de Didi, etcétera. Pero eso no es un empleo formal en el sentido estricto. Y así, en esas condiciones, pues, ¿cómo llamarle paquete económico a este engendro? Iba a decir del demonio, pero es un engendro de la pendejez en Hacienda y de la anticientífica. No tienen salvación, señores, no tienen salvación. Entonces, yo les pediría que ni caso hagan de eso. Busquen ustedes en el Twitter los tweets del doctor Carlos Ramírez y la publicación del CIEP, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y los tweets del doctor Héctor Villarreal, para que vea usted los puntos finos, montos, etc. Y recuerde que el viernes vamos a tener aquí en Platica con Ángela a la licenciada Arely Medina, especialista en cuestiones económicas en el área de análisis de Banamex. Nos va a acompañar. Me pidieron una carta solicitándole formalmente que asistiera con nosotros. Ya envié la carta, ya la recibieron y parece que iba a ser sometida al análisis de la Dirección de Comunicación para que ellos autorizaran esto. Pero en principio, ella va a estar aquí con nosotros el viernes a las 7. Y ahí va a haber una explicación con gráficas, con una pequeña presentación que va a hacer ella, que nos va a ayudar mucho a entender mejor ese desastre que hoy le llaman paquete económico. Ahora, quisiera decir algo más en torno a lo que hemos visto y lo que nos hemos enterado de este documento o de este conjunto de documentos. Yo fui educado en el respeto
a la institución presidencial. Y también implícito iba ahí el respeto del gobierno al ciudadano. Es una cuestión de ida y vuelta. Por eso a mí me gusta escuchar el himno nacional, saludo con respeto y lo canto. Muy mal, porque soy muy desentonado, pero eso es otra cosa. Asimismo, veo la ceremonia del grito. Los gritos de López Obrador me causaron asco, tipo tan chafa, tan corriente, tan vulgar en la presidencia. Y no me refiero a que diga groserías o no, sino como que demostró cada uno de los gritos no estar a la altura del compromiso. A él le tocó gritar el 19, el 20, el 21, el 22 y el 23 y el 24. 6 gritos dio. Y los 6 para llorar los 6 gritos. Pero eso no me afecta a mí, porque a mí me gusta ver la bandera, el himno como se canta ahí. Eso van a decir ustedes qué cursi resultó. No, así fui educado desde niño, en el respeto a la bandera, al himno, al lábaro patrio, como me enseñaron. Y eso lo sigo, me gusta. Sin embargo, estas personas, empezando por la anticientífica y la yunta que tienen ahí, que es más que yunta, porque no son 2, son más, de ineptos y de limitados y tontos. Eso es una falta de respeto a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque Hacienda es la parte de la administración pública más importante. Es la encargada, a través del SAT, de captar recursos para el erario, y Hacienda es la encargada de esa distribución. El SAT nomás recupera, nomás capta recursos, pero es Hacienda quien los distribuye mediante las aportaciones y participaciones a los estados, los gastos presupuestarios o las partidas explícitamente establecidas en el presupuesto de egreso en el proyecto. En esas condiciones, pues, ¿qué haré yo frente a eso? Lo voy a revisar detenidamente y escucharé con mucha atención a la licenciada Arely Paola Medina. Y de ahí en fuera no le voy a prestar más atención. ¿Por qué? Porque no lo merece este documento, o estos 3 documentos, o 4. Es una porquería esto. Sin embargo, bueno, les doy un dato. El diciembre del 2024, el gobierno federal tenía 17.7 billones de pesos. Parece que la anticientífica está planteando que la deuda llegue el 31 de diciembre del 26, un poco más de 20 billones de pesos. 3 o 2.3 billones de pesos más de deuda. ¿Para qué? Para poder pagar el alto servicio de la deuda, porque no tenemos dinero ni para pagar esos intereses y comisiones, y para completar una pizcachita ahí para las pensiones contributivas, que son de la ley del 73 del IMSS, y las de adultos mayores. Un presupuesto que pasa de 9.1 billones de pesos el año que corre a 12 y pico billones de pesos. Un crecimiento brutal por la deuda que van a contratar. ¿Cómo se le puede llamar con seriedad a eso paquete económico? Eso no es un paquete económico. Miren, cuando un gobierno está en esta penuria
y le toca elaborar un presupuesto, la única salida, si tiene la obligación de ir reduciendo el déficit, como es nuestro caso, tiene la obligación de recortar gasto. Pero resulta que aquí ha sido tal el dispendio y tal el crecimiento de la deuda que dice uno, ¿cuánto tendría que recortar para que esto más o menos se vea sano? Lo que sea. Es preferible cirugía mayor a que vaya el erario muriendo lentamente. Sin embargo, esta gente no piensa de esta manera. Esta gente piensa que con deuda pueden capear el temporal y no es así. Pero luego tienen una serie de problemas que rodean. No hay dinero para seguridad pública. ¿Con qué van a equiparse? El ejército, la marina, ¿con qué van a equiparse? ¿Quién sabe? ¿Con qué van a resolver el problema de la falta de medicamentos, de su distribución en todo el país? ¿Cómo van a resolver el problema de la pésima o nula infraestructura en las escuelas primarias y secundarias, por ejemplo? No hay dinero. En esas condiciones, pues, yo les pediría que aceptaran mi posición. Para mí esto es una tomada de pelo, esto que han hecho. Es una falta de respeto. Sin embargo, bueno, pues en estas condiciones ellos pueden hacer lo que quieran. Y lo han hecho. Pero vayamos ahora al otro tema, el tema del huachicol y la Secretaría de Marina. Nos han contado una historia fantástica, por decirlo menos, que en una investigación desde por allá, desde junio, alguna cosa así, descubrieron ellos, o desde el año 22, alguna cosa, descubrió la Secretaría de Marina algunas cuestiones irregulares. Y que el señor Raúl Ojeda, secretario de Marina, de la Marina Armada de México, le pidió a la presidente que investigara porque había unas cosas raras ahí y que esto y el otro. Entonces ella, de manera responsable, le ordena a García Harfuch y le ordena a Gers Manero, el hombre del sarcófago, de que le pongan, que le taloneen para eso. La verdad es muy diferente. El señor periodista, don José Alberto Garza, tiene un periódico digital. Ahí hay una persona, una profesional del periodismo, que trabaja haciendo periodismo de investigación. No recuerdo su nombre de esta joven periodista, que es una gente seria, no tiene la estridencia de la señora Hernández, que habla de que García Harfuch es el candidato del Chapo Guzmán, y una bola de... No, olvídense, ¿verdad? Entonces, esta señorita que empieza a investigar encontró algo sumamente importante, que en el lapso que va de enero, creo que a julio, 31 barcos sospechosos de huachicol fiscal habían entrado a México por Tampico y Altamira. Pero resulta que también por Ensenada entraron algunos y en Guaymas también. Pero ella se dedicó a aquella parte de la República. Ahí es donde, no dudo yo que estos lo sabían, pero nada hacían. ¿Por qué? Por el reparto de dinero. Total, que dice que agarraron unos empresarios y que agarraron a otros y empezó a salir la mierda. Aquel que denunció en la Secretaría de Marina que había elementos raros ahí de dinero, en ese momento aparece muerto, lo mataron.
Ahora, otro marino que estaba en un ejercicio, en una práctica de tiro, paz, también muerto. Ay, cabrón, en serio van dos. Luego, ayer o anteayer, un capitán o un oficial de la Armada de México se suicidó en su oficina. No dicen cómo, con qué arma, en qué... No, se suicidó. Entonces ya llevamos creo que 4. Aquel, el primero, luego el que reconoció ese no se ha muerto todavía, que tanto y que más para acá que para allá, pero creo que ya van 4 muertos, asesinados, no sabemos. Muy bien. Pero luego se descubre o se tiene que plantear que los cabecillas son sobrinos políticos del secretario de Marina. Me sorprende la forma en que plantean el parentesco. Yo recuerdo que es sobrino de fulano, no se dice es sobrino político, es sobrino de su esposa. Ustedes piensan, tranquilos, serenamente piensen. Aquí está el secretario de la Marina Armada de México y aquí está su esposa. Y por allá está este señor Farías, que es sobrino de ella que es esposa de este. Y el señor es vicealmirante. O sea, de ahí es almirante, como si fuera general de división. Vicealmirante. Y el otro, el hermano de él, era contraalmirante. O sea que pura prosapia ahí. Entonces, ¿cómo creer o cómo aceptar que este señor, que era el secretario de la Marina, esposa de este, no sabía de las sinvergüenzadas y raterías del sobrino de su esposa, que él lo había hecho algo de una zona militar o alguna cosa así? ¿Quién en su sano juicio le va a creerle a la autoridad? No, él no tuvo nada que ver. Es mal, él nos avisó, es más, él nos avisó. Y luego la anticientífica. Es que esto fortalece la institución. Señora, aprenda a usar el verbo correcto. Exhibe a la institución. Esto que está saliendo y que va a salir más, exhibe a la Marina. La exhibe. Y luego por allá sale una persona que dice, oiga, yo quiero hablar, a ver qué tiene que decir. Mire, aquí les traigo estos 29 millones y medio de pesos que me dieron por haber participado, no sé, en 3 o 4 barcos guachicoleros, pero aquí lo entrego. 29 millones y medio. Y les digo, sí, acepto que me equivoqué, pero aquí está el dinero que me dieron, lo devuelvo para ver si me toca una condena más benigna. Hágame el refabrón cabor, diría Catón. De risa lo que están diciendo, de risa completa. ¿Va a parar esto ahí? No. Ahora, algunos ligan la llegada de Marco Rubio con esta situación. Es decir, de jalar a estos, órale, levantarlos. ¿Por qué? ¿Por qué Marco Rubio o por qué Estados Unidos? Porque quien está atrás de esta operación de Huachicol parece ser que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, de ser así, los gringos ponen el grito en el cielo y dicen acabar con esto. ¿Por qué? No por el diésel o por la gasolina, no, sino por los recursos que estaba recibiendo o que recibió ya cuando averiguan el Cártel Jalisco. En esas condiciones dice uno, bueno, ¿quién se va a salvar de estos de Morena? Nadie. ¿Acaso en Tampico y en Altamira y en el entorno cercano
al gobernador del estado, Américo Villarreal, que tiene una fama, cuidado. No sabían quién andaba en tal y tal cosa. Porque además repartían dinero como repartir estampitas de la Virgen. A este 1.400.000, a este 2 millones. Aquí. ¿Por qué? Porque la cadena es inmensa. Ahora, no han dicho dónde estaban los compradores de ese huachicol. Entonces, lo que dice ya la raza mitotera es que cruzaban casi todo el país para irse a Jalisco, por ejemplo, donde estaban los dueños de estaciones de servicio que compraban este diésel o estas gasolinas. No es cierto, dirá alguno, perfecto, no hay problema, es mentira. Dinos ahora hacia dónde lo llevaban ese diésel o esas gasolinas. Y dime de quién son los camiones con las pipas que fletaban esos combustibles. Como ven, la cadena se va ampliando, ¿Por qué? Porque un barco que trae 10 millones de litros equivale a, ¿cuántos son? 15,000 tanques o una cosa así. Dice uno, ¿y esto qué es? Pues, ¿no? Una cantidad tremenda, imagínense los convoyes de pipas. Por eso están tratando de armar algo para proteger al almirante que fue secretario de Hacienda el sexenio pasado. ¿Van a lograr algo? Yo creo que el golpe está dado y vamos a esperar a ver qué sucede en el juicio. De esos 14 o 15, a ver cuántos llegan con una carpeta de investigación bien elaborada, de tal manera que al juez no le quede otra opción más que la prisión preventiva. Vámonos bonito. El proceso desde la cárcel. Ahí vamos a ver, porque hay peces gordos y hay mamíferos más gordos que son las ballenas. Recuerde usted que la ballena no es un pez, es un mamífero. Y así como hay peces gordos, hay ballenas gordas también. Y esos son los que a Morena. López Obrador tuvo la gran virtud de hacer democrática la corrupción. Prácticamente había para todos. El 80% de los contratos del sector público entregados por asignación directa. Ahí es donde los críos, el Andy, el Bobby y el panzón de José Ramón. No más falta que salga también el joven de los vapeadores, el Jesús Ernesto, que también tiene una empresa por aquí, por allá. Es decir, ¿pueden negar este cochinero los morenistas? ¿Pueden realmente tener pruebas? Son inocentes, estos pueden hacerlo. ¿De dónde? ¿Cómo? Estamos pues metidos, y más ellos que nosotros porque somos los gobernados, pero ellos porque fueron los que cobijaron esto, los que apoyaron esto. No lo pueden borrar, ahí están las evidencias. El juicio va a ser interesante a ver qué es lo que sale de esa instancia. Pero señores, el hecho es que el sexenio de López Obrador fue un sexenio de pillaje que no se había visto en muchísimos años en México. No recuerdo yo un sexenio, ni el de Miguel Alemán, tan grande como esto que han hecho los de Morena. No hay. Pero bueno, ellos tienen el poder. La Claudia en momento alguno va a lanzar la fuerza de la ley sin instrucciones, sin consignas, para que salga la verdad a flote. No lo va a hacer. Va a buscar proteger a todos. ¿Por qué? Porque todos los caminos llevan a Palenque. Pues.
Todos los caminos llevan a Palenque. Y en el momento en que eso ya se demuestre urbi et orbi, en ese momento el mito de la pureza, de la honradez, etcétera, de Morena cae hecha pedazos. Ese es el temor que tiene la Claudia. Ese, no otro. Así es que, como diría el clásico, agarren piedras, señores, o si no son violentos, compren palomitas y una buena cantidad de refrescos, porque esto va a estar buena la película. Aquí termina Platica con Ángel en su parte editorial. Las cosas van a seguir, vamos a ver qué sucede mañana, que transmita yo de otra parte. Ahorita estoy en San Quintín y voy a moverme a otra parte y vamos a ver qué sucede mañana en el transcurso del día. Ahora, quiero comentarles muy rápidamente lo que vine a hacer aquí a San Quintín. Esta zona, San Quintín y varios poblados aledaños, es una zona muy importante en la producción hortícola en el país para la exportación. Si bien hay productores que producen para el mercado nacional también. Pero el porcentaje aplastante mayoritario de esta zona es para la exportación. Algunos manejan cultivos que conocemos todos, los tomates, sea cherry, sea tomate uva, tomate bola, el saladet, etc. Otros producen pimientos, otros producen cebolla. Aquí hay grandes productores de cebolla. El señor que tiene, el señor, ahorita les digo porque no quiero faltarle al respeto, todo el mundo le dice Chuma, pero yo no le puedo decir así, el señor Jesús María Carrera, un gran productor de cebolla. Están empresas como Los Pinos, ABC, de un grupo muy importante de Sinaloa, y hay otros grupos de menor dimensión. Pero esta es una zona, como decía, donde se está usando la última tecnología en simientes, es decir, en semilla, importada prácticamente toda. Se utilizan los elementos agroquímicos para la fortaleza de la planta, para elevar la productividad, etc. Lo último, producido por una empresa alemana que se llama Compo Expert, que trabaja con una gran cantidad de productores en esta región. Estamos hablando aquí, pues, de el uso de última tecnología, lo más avanzado que ustedes puedan encontrar en el país en materia de producción de hortaliza, lo encuentran aquí. Cosas como esta, por ejemplo, que me dejaron con los ojos así. Hay casos en que en un predio de X cantidad de hectariaje aparece una mancha de una plaga o de una enfermedad de la planta. Entonces, para aplicar, así se dice cuando se utiliza agroquímicos para resolver el problema de esa enfermedad o matar a esa plaga, acabar con ella, pues en otras condiciones usted verá en otras zonas del país que es la mochila, es decir, el trabajador, el aplicador lleva una mochila y va dándole así y llega ahí protegido, por supuesto. La otra es por avión, que asperja y se pierde mucho producto. Aquí ya se está usando el dron. Vimos la demostración del dron más grande que hay aquí, que tiene una empresa que lo vende. Es un dron, quizá el diámetro sean unos 2,5 metros o quizá 3 metros, que tiene un recipiente, un reservorio, dirían algunos, donde, según sea el caso, ahí se echa el insecticida líquido, el agroquímico, y
el operador, con una previa capacitación, lo echa a volar y ahí va. Y va siguiendo hasta llegar a la zona donde está la mancha de eso, y ahí echa, y ahí en los chisqueteadores, vamos a decir, ahí sale el producto. Aquí en esta zona. No se diga en la parte de tractores y todo eso ya es viejo y normal. Las semillas de excelente calidad en el poder de esa semilla, que se vende no por kilos, se vende por granito. Échense ese trompo a la uña, por granito. ¿A cuánto valen los 100 granitos? X cantidad de dólares. Que va usted a sembrar 10 hectáreas de tal o cual variedad, a ver, necesito tantos granitos, y se vende por unidad el granito. O sea, vean ustedes el nivel que hay del uso de esa simiente, de esa semilla. Aquí hay en San Quintín. Pero ¿cuál es el problema ahí? La infraestructura para llegar de Tijuana aquí, o sea, para llevar el producto a la frontera. Hay un pedazo evidentemente de autopista a Ensenada y de ahí para acá, agárrense, porque llega un momento en que hay un tramo grande de 2 carriles y la carretera en condiciones deplorables. Y estamos hablando de un movimiento de decenas de tráilers, de las cajas grandes estas de 53 pies, en una carretera con curvas, subidas pronunciadas, con esos tráilers de esa longitud de las cajas. Ustedes piensan que han venido aquí algunos diputados, al senador de este estado, a preguntarles a ver cómo están las cosas, ni sus luces. Son personas que están contribuyendo a tener una balanza agropecuaria o agrícola superavitaria. Aquí se siembran berries, se siembra fresa en cantidades importantes. Entonces dice uno, ¿qué hay que hacer aquí para que el gobierno cumpla con su papel? Y aquí, ¿cuál es el papel? De una infraestructura moderna, acorde con las necesidades del transporte de lo que aquí se produce. Pero da risa, la verdad, entre Ensenada y aquí San Quintín. Venimos por la carretera, entonces hay un anuncio, hay una división ahí con esas cosas anaranjadas. Puesto de revisión, no sé qué más dice. Entonces uno dice, bueno, pues ahí debe haber una cosa de rayos X, algo acá. No, hay una tierra, hay terracería, y ya unos cuartuchos, yo no sé cómo a integrantes de la Guardia Nacional que están realizando una labor los tienen en esas condiciones. Pero lo fantasioso es que está un elemento de la Guardia Nacional ahí paralelo a las casetitas y ahí, y está el vato con un fusil aquí, así. Dice, bueno, ¿y es que qué hace? Nada, nomás está ahí parado. Le revisan a uno algo, no pasa. Pasamos como si nada. Es decir, una cosa de chiste, parece película de los hermanos Almada. Tomada de pelo, eso. Por eso les digo, es increíble cómo Morena llegó a destrozar lo que había y a no entender la necesidad de tener una infraestructura adecuada a las necesidades de personas que exportan a los Estados Unidos. La otra cosa es, ¿quién ha venido a explicarles las consecuencias de estas cuestiones de los aranceles? La gobernadora muy preocupada por su mansión en San Diego,
Arturo Ávila creo que tiene otra por allá, por acá, etc. Y aquí hay problemas como estos. El problema del agua. Y hay un pleito por el agua entre los vinicultores, vitivinicultores y los agricultores. Los vitivinicultores tienen un fuerte lobby en la Ciudad de México. Periodistas que son fanáticos de esta zona, de Ensenada, de Valle de Guadalupe, Ojos Negros, entre ellos Sergio Sarmiento. No sé si él tenga aquí casa o tenga, pero frecuentemente viene y habla, es que a estos les ponen un IEPS muy alto y esto y que el otro, lo cual es cierto. Y eso hace que es el vino producido aquí y el que producen en otras regiones tiene una tasa impositiva altísima y pierde competitividad frente a los vinos argentinos y chilenos. Pero yo no he escuchado nunca o leído una columna, una colaboración de Sergio que trate de los problemas que tienen de agua los agricultores. Nomás los de ahí, sus consentidos, que son los que producen vino. Sergio, esta gente también tiene problemas más graves y producen varias veces más empleos que los que tienen unos pedacitos de viñedos, hay unas zapetas que tienen ahí. Es decir, el problema se agrava año con año, año con año. Segundo gran problema, la mano de obra. Resulta que tradicionalmente, les recuerdo que yo trabajé en esta zona cuando trabajé en el grupo con el ingeniero Alfonso Romo. Aquí veníamos, teníamos en sociedad con un productor de aquí una fuerte operación en esta zona. Y la mano de obra era traída a trabajadores migrantes de Oaxaca, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y no había problemas. Culiacán en ese entonces estaba recibiendo como 250,000 migrantes de esa zona para las cosechas o los trabajos que se requirieron. Muy bien. Pero resulta que hoy, producto de las dádivas gubernamentales, resulta que algunos ya no quieren venir. Ya no quieren venir. Entonces, al agua se aúna ahora el problema de la mano de obra, en el caso de estas explotaciones agrícolas. ¿Qué va a suceder al paso que vamos? Pues que va a llegar un momento en que esto, como zona agrícola, si sigue esto en unos 10 años, posiblemente o no exista o haya reducido muchísimo la extensión o el área, el hectareaje que siembra. ¿Quién de la Ciudad de México vienen aquí a ver esto? ¿Quiénes son los opinantes? Los que escriben en nexos, los que escriben en letras libres. ¿No les interesa venir a ver esta situación? No, no les interesa. Qué tragedia que las personas que están aquí, hay familias que llegaron hace 50 años, cuando nada había en esto. Hace 50 años. Y han construido algo que sorprende al mejor agricultor que tengan en Estados Unidos. Y a nadie le interesa esto. Por eso, a mí me dio mucho gusto que me hubieran invitado a venir a dar una plática aquí. Estuvieron alrededor de 250 personas aquí, todos ellos dedicados o a la agricultura o los proveedores de ciertos productos o servicios, etcétera. Muy interesante. Y dice uno, bueno, ¿y dónde está el gobierno que dice que va a hacer esto? Ellos allá buscando ganar votos, votos y votos. Pero como estos son agricultores comerciales y más para la exportación y son ricos, dicen, pues estos hay que se arreglen solos. Pues sí,
pero por más riqueza que tengan ellos, no pueden producir agua. No pueden traerse a fuerzas a 15, 20 mil o lo que sea de migrantes de allá de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Agradezco también, aparte de a don Jesús María Carrera, que sus amigos le dicen don Chuma Carrera, la presentación y esto, y mi conferencia la hicimos en medio ahí del campo de cultivo, pusieron una caseta muy bien instalada y ahí con una plantita eléctrica, con eso, proyector, micrófono y todo. Muy bien, porque se arma una expo ahí de maquinaria, además una demostración de ciertos productos químicos en cebolla. Estábamos aquí en una zona cebollera de primera importancia. Y no, allá en México no interesa, ¿verdad? Pero valdría la pena que se dieran una vuelta. El mismo Sergio, cuando venga aquí a Valle de Guadalupe o algo, que pregunte antes de venir para que lo paseen por aquí y vea lo que hay en este lugar. Y está dejado de la mano de Dios, no. Está dejado de la mano de la 4T y de este gobierno del segundo piso. Y les pregunté, ¿qué va a pasar cuando entre en vigor, si es que llegare a entrar? ¿Qué pasaría para su operación la semana de 40 horas? Nos saca del mercado, Ángel. Porque aquí, cuando se viene la cosecha, se trabaja los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Entonces dice uno poco, ¿cómo les van a pagar los otros 2 días? Como si fueran horas extras, el doble se va a disparar. Eso, aquello va a ser un desastre. ¿Ha venido alguien a explicarles a esta gente? No. Ese es el México de hoy, donde la gente que produce, en este caso ya les hice una relación de los productos, ¿verdad?, que aquí se cultivan. Nadie los pela. Contribuyen, repito, de manera importante a la balanza superavitaria que tiene México en materia agrícola. Todos son cultivos especializados, caros. Cada hectárea significa un buen número de miles de dólares de inversión en capital de trabajo. Pero en fin, así es esto, señores. Aquí termina pues la parte editorial